es simplemente para no dejar de tocar el tema, porque por lo mismo que les dije antes, son cosas que son tan frecuentes, tan comunes, que a veces de tan comunes nos olvidamos de planteárnoslas, y más cuando estamos en situación de examen. Así que entonces, como dijimos la otra vez, primero describir de qué estamos hablando, ¿no? Definirlo. La disminución en la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria por deterioro de funciones motoras. Acá van a ver que hay algunos de las diapos que están un poquito raras, ¿eh? Tienen como unas letras distorsionadas, y es porque me olvidé ahora me acordé, me olvidé mi clave de la conversión en la Acrobat y lo hice con uno gratuito, así que como va a estar la grabación con esta, no vamos a subir el PDF que está bien, sino que vamos a subir este. Igual se entiende, ¿eh? No todo lo gratis tiene la calidad de lo que uno paga, pero cuando uno se olvida la clave, sonamos, como me pasó a mí. Entonces, algunas de las características es que por ahí, como yo le decía el otro día, a veces nadie tiene que ser un genio para saber a alguien que está postrado, que está inmóvil, pero por ahí un primer síntoma de eso es la queja de que ya no puede hacer lo que hacía, de que se cansa subiendo una escalera o haciendo las actividades cotidianas en la casa, y esto antes no le pasaba. Eso puede ser también un síntoma de que está empezando algún tipo de inmovilidad o disminución de capacidad de trabajo. Entonces puede ponerse taquicárdico, hipertenso, disneico, tener dolores, hay cada vez una debilidad muscular progresiva. Por ahí la persona que dice, bueno, yo ahora no salgo tanto porque me cuesta subir al colectivo o bajar un cordón de la vereda, o me siento inestable. También la pérdida de automatismos, que la otra vez hablamos bien, toda la parte de reflejos posturales que imposibilitan o por lo menos hacen riesgosa la deambulación. La inmovilidad puede ser relativa o absoluta. Es relativa en aquel que va limitando sus actividades, que cada vez está más sedentario, tiene un aislamiento mayor porque puede dejar de hacer las actividades que hacía antes, y que en algunas situaciones tiene dependencia. Y la absoluta, bueno, la que conocemos todos, las más clásicas, la postración o limitada a una postura, por ahí está en silla de ruedas o está limitado a la deambulación en un lugar que no haya obstáculos, como puede ser en la casa. Puede ser relativa por un tiempo, por una enfermedad, por una lesión, o puede ser absoluta. También aumenta el riesgo de inmovilidad la postración, que puede estar por una infección, por ejemplo aguda, una neumonía, porque el paciente es institucionalizado y por ahí desconoce el lugar, o es sometido a terapias con psicofármacos o con alguna medicación sedante que lo obliga a estar en la cama. También si tiene alguna enfermedad que aumenta esta inmovilidad, es decir, todo depende de la mortalidad que pueda tener su enfermedad de base y que lo haya llevado a esta situación de inmovilidad. Y también a veces a problemas sociales, porque quizás se va a quedar sedentario porque no tiene redes, no tiene amigos, está en un lugar y deja de salir porque no tiene a dónde salir, o no tiene dinero, o no tiene con quién. Obviamente la frecuencia de la inmovilidad aumenta con los años. Si uno tiene encima un bajo nivel cultural y económico, tiene más riesgo de la aparición de inmovilidad. Y también si es institucionalizado, muchas veces esta inmovilidad aumenta en frecuencia. Hay muchos cambios que favorecen esta inmovilidad. Obviamente, si uno no camina, no deambula, no sale, va perdiendo el entrenamiento. Muchas veces se produce atrofia muscular, pérdida de masa muscular, simplemente por estar sentado mirando la televisión, ir solamente al baño, a la cama, y dejar de
salir por ahí a la calle, hacer trámites, hacer mandados, lo que fuera. Muchas veces se produce por sobreprotección de la familia o de los cuidadores, ¿no? ¿Para qué vas a salir? Voy yo, y bueno, la gente va perdiendo sus redes y sus actividades. Otras veces tiene que ver con que por ahí ve menos, escucha menos, se siente inestable, entonces cada vez va limitando más sus actividades a los lugares que considera más seguros y más cómodos. También si hay alguna otra alteración, si tiene alguna alteración vestibular, si tiene alteraciones en los miembros inferiores, si tiene alguna alteración en la sensibilidad proprioceptiva, si tiene alterado reflejos, si por ahí tiene alguna enfermedad de tipo degenerativa como el Parkinson, que altera por ahí la marcha y toda la parte de reflejos posturales, bueno, también se va limitando mucho más la movilidad del paciente, ¿no? Obviamente, como hablamos con la marcha, muchas veces lo que tiene que ver con la postura o con lesiones en el esqueleto y con el equilibrio hace que se altere el eje y el centro de gravedad se desplaza un poco más hacia adelante y arriba, y esto hace que la marcha sea más inestable. Ya lo vimos el otro día, pasos cortos, la base amplia, hay menor balanceo de los brazos y también hay que ver que no esté sujeto esto a que haya alguna lesión en cadera, en rodillas o alguna lesión a nivel de columnas, escoliosis, cifosis, que pueden hacer todavía mucho más inestable la marcha, el equilibrio y también provocar una inmovilidad relativa. Ahí no está postrado, pero está limitado a que su circuito sea dentro de su casa y no haya una salida a la calle o a hacer su actividad, ya sea de ocio o de trabajo habitual. Este efecto no fue el buscado, Este efecto es del convertor trucho gratuito. Bueno, obviamente que las consecuencias, cada vez que yo tengo menor capacidad para el ejercicio, hay otras consecuencias, no solamente la parte de gasto cardíaco, capacidad aeróbica, sino también, esto uno lo ve mucho, sobre todo en las mujeres. Es bastante común ver las viejitas que tienen múltiples aplastamientos vertebrales, cifosis, y no solamente lo visible que es la pérdida de altura y la posición que tienen, sino que tienen, por ahí sufren insuficiencias respiratorias restrictivas y tienen una bronquitis común y empiezan a respirar mal, no pueden expectorar, tienen trastornos también de glutorios. ¿Por qué? Porque son las que se van a quejar y dicen, no, yo como un poquito pero ya me siento mal, después tengo reflujo a la noche, me ahogo cuando me acuesto, tengo que dormir sentada. Y tiene que ver con esto, con esas cajas torácicas rígidas, muchas veces aparte de la cifosis tienen también calcificación de los cartílagos costales, entonces es una rigidez que, aunque no hayan tenido enfermedades respiratorias ni ser fumadoras, le provocan insuficiencia respiratoria restrictiva. Y muchas veces por esta discapacidad limitan su actividad física. Cuando se afectan también estos pacientes, bueno, no solamente, yo creo que todos habremos visto alguna vez a alguna de estas personas que para comer tienen limitaciones, porque tienen que caminar y hablar y levantar así la cabeza, porque si no, la posición sería hacia abajo. Entonces tienen dolores musculares, tienen trastornos para comer, para expectorar cuando tienen secreciones por esta posición de su columna. Bueno, no vamos a hablar, pero hay 10 millones de enfermedades que pueden provocar inmovilidad, ya sea porque afecten la parte musculoesquelética, porque afecten el sistema nervioso, y obviamente cuando uno le ve que esto es muy frecuente en la población añosa, así que causas de inmovilidad muchísimas. El problema es que cuando a nosotros nos aparece alguna de estas enfermedades, pensamos en el tratamiento de la enfermedad, por ahí lo tratamos perfectamente, pero no pensamos tanto en la inmovilidad que ocasionan.
Y a veces lo que hace que el paciente reingrese, se reinterne o tenga mala evolución es este síndrome y no tanto la enfermedad que lo causó. También enfermedades cardiorrespiratorias, neurosensoriales, muchísimas de estas que son muy frecuentes, el vértigo, que también es muy frecuente de consulta, que hace que la gente se recluya porque se siente insegura, porque no se siente estable y se queda cada vez más dentro de su casa y empieza a consumir tal y cual pastillita para ver si se le va. Las psicológicas, el estrés post-trauma de lo que fuera, por ahí no será tan frecuente en la población añosa, pero se ven después de una caída, el miedo a hacerse caer a veces lo paraliza más que las lesiones si han tenido, por ahí ni siquiera tuvieron una lesión, pero el miedo a que les vuelva a pasar muchas veces hace que se recluyan y que no quieran salir de la casa. Bueno, enfermedades endocrinas, debilidades por enfermedades, bueno, obviamente estas enfermedades son más importantes, ¿no? Tenemos una enfermedad oncológica, bueno, obviamente que va a tener otra evolución otro paciente, pero muchas veces el único problema es que están hospitalizados y por la duda no lo dejan levantarse de la cama. Y por ahí no tiene un problema que no pueda levantarse de la cama. O que pueda pasear si se da posibilidad de estar con un familiar, si es un lugar donde tenga jardines, ¿no? En un hospital pueden salir. Entonces, pero en general uno no ve a la gente saliendo, ni siquiera a comprarse algo, está internado. Y muchas veces también uno como personal del lugar, para evitar que haya algún problema, tampoco le gusta mucho que los pacientes anden dando vueltas. Pero bueno, eso cuando la internación es prolongada, puede ser contraproducente. Causas frecuentes de inmovilidad es cuando hay barreras, como hablábamos otra vez. A veces tiene voluntad de salir, pero realmente vive en una cárcel, porque no tiene ascensor, o porque las escaleras no están adaptadas, o porque si hay alguna rampa la pendiente no es la adecuada, o porque las calles son tienen veredas que no están en condiciones, o porque no hay semáforos que den tiempo para que cruce una persona con una marcha lenta, o porque los medios de transporte que uno tiene en la zona como para ir al médico o como para salir no son los adecuados. Por ejemplo, un lugar muy adecuado, no sé cómo hasta ahora que hace muchísimo que no tomo un tren, pero yo recuerdo hace muchos años que me bajaran así, me bajó el malón, dice, ¿dónde tenés que bajar? Acá en Ramos. Y no sé qué fue, una fuerza expulsora que me hizo bajar en Ramos. Si no estaba esa fuerza nunca hubiera bajado. Uno estaba en el medio del vagón y algo lo movía hacia afuera. Pero bueno, eso no es fácil para una persona mayor y bueno, esto pasa bastante seguido. En el tren yo tengo personas mayores que me vienen a ver en tren. No sé si es porque habrá cambiado algunos trenes o porque son valientes. Pero no es el método más utilizado y más para los horarios que generalmente uno atiende en la mañana en el hospital. Sí. Sí, por eso. Y sin embargo el tren es un muy buen medio, porque en realidad pueden acceder fácilmente, no tienen, y sin embargo, claro, y sin embargo no pueden, no es como un colectivo, y sin embargo el tren no pueden. Entonces, por eso a veces también los límites son otros, ¿no? Y además es un medio de transporte más barato que otros. Es decir, la rapidez podría... Pero bueno, también cuando, como que hablábamos, ¿no? Para agarrarse en un colectivo, que no hayan los medios adecuados para subir una escalera, para subir o descender de un medio de transporte. También la soledad, a veces hay gente que tiene medios y no sale porque no tiene motivación, no tiene a dónde salir, no tiene a quién ver. Entonces también muchas veces
no es la falta de dinero o de posibilidades, sino la falta de interés, la falta de apoyo social. Muchas veces uno lo ve que las redes que tienen, a veces son las iglesias, los grupos evangelistas, o digamos, muchas veces los pacientes me lo traen compañeros de una iglesia, la familia no está, o porque no está, o porque no la tiene, o porque está en otro país. Eso también. Complicaciones, muchas, ya sea del sistema cardiovascular, musculoesquelético, infecciones, úlceras por presión. Y el problema de las complicaciones cuando aparecen en un síndrome es que no solamente lo perpetúan, sino que lo empeoran, porque cada vez se van sumando una a otra y muchas veces son la causa de la muerte, ¿no? Estas complicaciones. No vamos a hablar de todo. Las hipotensiones por ahí van a hacer que el paciente cada vez aumente más la inmovilidad, las trombosis, la disminución de capacidad vital todavía aumenta más la inmovilidad, que puede haber algún tipo de infecciones secundarias a la mala mecánica, no solamente de la tos, sino también de eliminar secreciones. Esto un poco ya lo dijimos, retracciones, formar la postura, deformidades articulares. Esto ya hablamos de privación sensorial, toda la parte cognitiva, pero muchas veces por la falta de estímulo, falta de motivación y atención. Ustedes escucharon el otro día cuando su compañera comentaba el cambio de bueno, tener una motivación, un lugar donde ir, un lugar donde pertenecer, y todo eso había hecho cambios que por ahí, si uno los va a medir de la evidencia científica, no existen, pero desde lo individual, desde lo personal, para el paciente sí es importante. También en la parte digestiva, obviamente, si uno está en una cama, tiene encima restringida la movilidad, y bueno, no es lo mismo que comer en una mesa y comer con la familia, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo cómo va a funcionar su tubo digestivo, cómo va a evacuar ese paciente. Ni tampoco todo lo que tenga que ver con continencia, con el cuidado de la piel, con las infecciones. Aparte de todo esto, no solamente aparecen lesiones, sino también aparecen lesiones que son dolorosas. Muchas veces la gente, aunque no tenga cosas graves, aparece eso, también es bastante frecuente ver en las mujeres, dejan de salir a hacer actividad física o a visitar familiares porque por ahí no lo consideran una enfermedad y dicen, bueno, me estoy haciendo pis porque estoy vieja, y en lugar de consultarlo, no lo consultan, entonces dejan de salir porque no quiero que me agarre en un lugar que me haga pis o que tenga olor, y se aíslan y no tienen una enfermedad mortal, lo único que tienen es una incontinencia urinaria. Entonces, como todos estos síndromes, lo importante es el interrogatorio, ver realmente qué es lo que está sucediendo, cuándo apareció, el grado de inmovilidad, si hay algún factor farmacológico que esté influyendo en esto, factores de riesgo también para esta inmovilidad, sociales y ambientales. A veces hay personas que son víctimas de sobremedicación por ahí con fines delictivos, porque por ahí es para apropiarse de bienes. Bueno, entonces quizás nosotros podemos ver a alguien en muy mal estado y es algo totalmente reversible. Eso también hay que ver en qué lugar está la persona, si está en la casa, si está en una institución, si está en un hospital. Obviamente el examen médico, esto no lo vamos a ver, es lo que hacemos todos. Lo que tenemos que hacer es no obviarnos, en algún momento no obviar el examen. Obviamente tenemos que ver el grado de inmovilidad, si puede hacer traspasos, si puede hacer por sí solo cambios en la postura,
Eso también nos va a ayudar a saber cómo vamos a encarar el tratamiento. Toda la parte de evaluación, que es parte de lo que vimos la otra vez. Por eso yo les decía el otro día que hay que conocer las escalas y hay que saber usar o no según lo que necesitemos. Pero las escalas por ahí se van a repetir. Entonces, obviamente, no me acuerdo quién me había preguntado, no es que uno le va a hacer a todos todo, ¿no? Hay que conocerlas y saber lo que necesitamos, lo que podemos, lo que nos va a dar más rédito y también para qué lo vayamos a usar, para qué vamos a usar una escala. Si es simplemente, no simplemente, sí es, pero si es para mi uso en el consultorio o en una institución, voy a usar que me sea más cómoda, la que me dé más información. Quizás puedo elegir una u otra si yo voy a hacer algún trabajo de investigación, pero si no, lo mejor es usar una, usarla bien y saber para qué usarla. Entonces, otra vez acá el test de Lázaro, cronometrado, la escala de Tinetti, el test de Romberg, la evaluación cronometrada de estación unipodal, la prueba de alcance funcional y ver si necesito algún tipo de examen complementario. No lo vamos a ver nuevamente, pero ustedes recuerdan la de Tinetti que lleva más o menos unos 20 a 30 minutos. Pero bueno, obviamente si yo tengo una inmovilidad total, esta escala no la voy a usar. Ni le voy a decir que se pare en una pierna, ni que camine 6 metros. Bueno, entonces, obviamente como en cualquier de estos síndromes, primero tengo que ver si puedo identificar la causa para tratarla. Si ya está establecida, tratar de evitar la progresión. Y si hay algún tipo de secuela que no voy a poder evitar, ver si necesito algún tipo de ayuda de adaptación y prevenir obviamente las complicaciones. Si no puedo cortar este circuito, obviamente el paciente lo va a pasar mal, va a aumentar su morbilidad y mortalidad en meses o un año, pero seguramente va a tener una mala evolución. Siempre se puede hacer algo, cuando decíamos la otra vez, de evitar las posiciones anormales. Bueno, si el paciente no se puede mover, si tiene que estar obligatoriamente sedado, hay movilizaciones pasivas que yo puedo hacer. Otras que le puedo enseñar al paciente, que por ahí no son muy complicadas y lo puede hacer por sí solo y repetirlo durante el día. Acá otra vez vino la venganza del convertor trucho. Control del dolor, eso no tenemos que olvidarlo. La nutrición, el ritmo intestinal también, que es muy importante. Todos los viejos va a haber este año hay una clase de constitución. Así que eso es una de las cosas que creo que nadie se salva, salvo que tengamos justo uno que tiene un problema de diarrea, de que todos nuestros pacientes nos comenten. El sueño, es decir, que el paciente descanse, porque por ahí está con dolor, por ahí está con una enfermedad que le provoca algún tipo de malestar nocturno, encima no descansa. Entonces tratar de que el paciente esté sin dolor, que pueda dormir lo mejor posible. Por ahí tiene una posición que es obligatoria, porque por ahí es un EPOC severo, es un insuficiencia cardíaco, por ahí descansa mal, encima porque está sentado, tiene una apnea de sueño, digamos. Uno tiene que tratar de que tenga la mejor calidad de vida. Evitar sedar a estos pacientes, si encima tienen un problema de inmovilidad, no aumentársela. Tratar de buscar el apoyo social, familiar, el ambiente lo más adecuado posible, lo mismo que la ropa, el calzado, lentes, si nosotros lo podemos proveer o mejorar. Obviamente, por ahí uno no puede volver a la normalidad, pero sí puede hacer que un paciente que estaba en postración quizás pase a estar en sedestación en sillón, en bipedestación, pero aunque sea para que pueda ayudarse a ser cambiado, a vestirse, o para deambular, aunque sea para el baño o para el comedor, y también para deambular limitadamente la casa. Quizás no es que nosotros vamos a poder llegar a cero a alguien que estaba en postrado, pero lograr que varíen algunos de estos niveles de inmovilidad es un logro importante para el paciente. No es lo mismo estar en una cama postrado que estar aunque sea en una silla de ruedas y poder salir a tomar un café, a salir por el parque, estar con la familia, vestirse, porque muchas veces como están postrados están desnudos o con un camisón todo el día. Creo que esta es la última.
no, un poquito más. Bueno, obviamente las contraindicaciones siempre son las mismas, ¿no? Obviamente si tengo un paciente descompensado, hemodinámicamente inestable o que está con un proceso agudo inflamatorio, una articulación que tiene contraindicada la movilidad, bueno, no lo voy a hacer. Primero tengo que tratar de solucionarle estas situaciones, que esté con un dolor por lo menos que sea controlable y que no empeore la situación que tiene subyacente. Y también acostumbrarme a indicar por ahí, tengo lugares donde acudir, un fisiatra, un kinesiólogo, el traumatólogo, que yo pueda consultarle qué es lo mejor para que este paciente pueda pasar de estar en una silla a deambular, a poder salir de la casa. Bueno, si lo tengo, trato de verlo, si no, trato de ver yo si tiene una marcha segura, ver si realmente está, digamos, con una marcha estable con alguna de estas ayudas técnicas, y si no, pedir consulta, pero tratar de que utilice la ayuda técnica para que pueda salir de un grado de inmovilidad que lo obliga a estar dentro del domicilio o en una silla de ruedas. Eso no quiere decir que por ahí una persona use la silla de ruedas para trasladarse en tramos muy largos, pero no para que quede confinado en una silla de ruedas. Y creo que esta es la última. No, ¿por qué? No. Bueno, igual estas ya son las últimas porque ya en la prevención primaria, primero, si nosotros sabemos que un paciente, porque tiene una cirugía programada, va a estar con cierta inmovilidad, va a tener dolor, todo eso tenemos que tratar. En algunos casos, si uno lo hace programado, por ello le empiezan a enseñar los ejercicios que va a hacer después. Si va a tener un reemplazo de rodillas, si va a tener una cirugía de cadera, ya le empiezan a fortalecer los músculos antes de que tenga la cirugía. Eso sería lo ideal. Y también comprometer al paciente de que no va a ser milagroso que me cambien la rodilla y yo soy... No, la rodilla era la mujer biónica, era la que tenía la pierna. No es que va a andar sola la pierna, que realmente esto va a requerir un compromiso y que tengo que rehabilitar y que tengo que trabajar mucho, es decir, que por ahí esto me va a mejorar mi movilidad, pero si yo hago un compromiso en movimiento. Entonces todo esto que se trabaja en el hospital, hay algo, digamos, la parte quirúrgica obviamente es un hospital especial, entonces toda la parte quirúrgica de trauma funciona muy bien, pero ya hace muchos años que también lo que hacen con los pacientes programados de cirugía ortopédica, así que no es un traumatismo, es hacer la evaluación con una psicóloga. Entonces trabaja un poco todo esto, ¿no? De la aceptación, y también mejoró aquellos casos que no son programados, pero por ejemplo los de los amputados. Muchas veces el paciente iba a una amputación y nadie se animaba a decirle que por ahí el nivel no iba a ser por acá, que iba a ser más allá, entonces el paciente se despertaba amputado. Bueno, todo eso, el trabajar el aspecto psicológico, porque a nadie, generalmente los médicos no nos gustan dar malas noticias, entonces iba el vascular, daba nivel, después iba el traumatólogo, no, te vamos a limpiar un poquito el dedito, ¿no? Entonces después el dedito le llegaba hasta acá. Pero el trauma, y por ahí no preguntarle, porque muchas veces que tomaba la decisión no era el paciente, que muchas veces son adultos, por ahí no son muy ancianos, pero son adultos o mayores, sino que era el familiar. Bueno, los cuadros depresivos, los cuadros de negación que aparecen después de ese tipo de situaciones es bastante complejo, pero cuando uno va a hacer esto programado y tiene la posibilidad de charlarlo, de educarlo, realmente son muy buenos los resultados. Cuando ya tenemos la inmovilidad, bueno, tratar de ver lo que dijimos antes, ¿no? Evaluar la inmovilidad, si hay riesgo o causas, tratarlo, si se puede mejorar el ambiente para que sea más amigable para la persona. Lo que dijimos antes también con las úlceras, ¿no? Tener mucho cuidado en la piel, en lo que es terciario, en la higiene, el masaje, hay que tener cuidado. Muchas veces los masajes, si la piel está eritematosa y edematosa y tiene el riesgo de tener úlceras, por ahí todavía el masaje es contraproducente porque por ahí producimos nosotros la rotura de los capilares. Que esté alimentado, que esté hidratado.
ver todo lo que tiene que ver con la parte musculoesquelética, cardiovascular, es decir, que no se nos escape ninguna de estas posibilidades que pueda traer una complicación posterior. Y ahí termino.